Estuve leyendo un comentario en alguna red social, Aldo, que decían que la gala del Festival de Viña es lo mismo que para nosotros es un debate presidencial, como para primer plano. De la gala del Festival de Viña, primer plano, nosotros un debate presidencial. Para nosotros. Como programa. Claro, el debate presidencial es a País ADN lo mismo, claro. ¿Tú opinas ahí eso? Igual hablamos ayer de los looks. Sí, pues hablamos de eso, igual. Solo de la corbata de Kaiser, que yo recuerdo. Y del look de Matei, que parecía Lady Di. ¿Sí lo dijimos? ¿Yo suscribí ese comentario? No sé. Estaba pensando en otra cosa, perdón, Pie. Fue que haya dicho que sí. No, pero de verdad es que ayer analizamos todo. Y todavía nos queda, siento yo. ¿Del look? No, pues del debate en general. ¿Y del Ya look? te pasáis una hora entera hablando solo de cómo se veían. Camilo, yo soy una persona mayor, como se ha recalcado muchas veces en este programa. Tú lo recalcas. Y recuerdo las palabras del almirante Merino sobre los auquenios metamorfoseados, que nos significó durante mucho rato dificultades con los bolivianos. Posteriormente, el mismo almirante se refirió, después del condorazo de Cóndor Roja, se refirió al pueblo primitivo de Brasil. Que la doctora Cordero diga que al pueblo boliviano no le llega oxígeno al cerebro, ok. Pero que vaya candidata nuevamente me llama profundamente la atención. ¿Qué reflexión les merece esto? Sí, bueno, creo que son lamentables declaraciones. Sí, Que han implicado incidente diplomático. sí, pero incluso antes del incidente diplomático, es decir, la visión que hay en esas declaraciones, yo no las comparto, no conozco gente que las pueda compartir, gente razonable que las pueda compartir. Y claro, son más graves aún porque ella es una diputada en ejercicio y estaba haciendo el uso de su palabra en la sala de la Cámara. Y en ese sentido, claro, tiene la implicación de que tiene una representación indirecta de un poder del Estado como el Congreso. Y la verdad que fueron muy desafortunadas. Además, ella las trató de explicar con términos científicos o paracientíficos. Yo no sé si Renovación Nacional ha sacado algún tipo de declaración, pero yo creo que sería bueno, porque tampoco entiendo que representan las ideas de las personas que participan en Renovación Nacional. Entonces es bueno ahí que Renovación Nacional pueda también expresar esto. Entiendo que ya el canciller se disculpó y no comparte, muchas gracias, y no comparte esas ideas, pero lamentable. Sí. Por decirlo menos, digamos. Grace Schmidt. Oye, no lo hemos presentado, espérate. Dale. Sí, es que muy viernes. Nos pusimos muy modo viernes primer plano. Muy viernes. Muy Fiestas viernes Patrias. primer plano, fiestas patrias, ya nos despeinamos. Estamos con Camilo Charme, a quien escuchábamos recién, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Se ha especializado en regulación económica y políticas públicas sobre infraestructura, gobierno corporativo y sustentabilidad corporativa. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias. Estamos con Cristian Stewart, abogado y director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Cristian. Muy buenos días. Y con Grace Schmidt, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Bienvenida, Grace. Muy buenos días. Ahora tú puedes. La palabra es tuya. El micrófono es tuyo. O sea, yo creo que no hay mucho más que agregar de lo dicho anteriormente. O sea, súper reprochable. Además que uno le pide cierto nivel también a las autoridades. O sea, eres parte de un poder del Estado. Vas a ser candidata, o sea, eres candidata aspirando a un nuevo periodo. Entonces uno les pide un poquitito más de altura en sus comentarios. O sea, y seriedad. Es bien triste ver que una autoridad de un poder del Estado se refiere así a personas de otro país sin ningún tipo, además, porque ella dice que tiene como respaldo científico. Es decir, pseudocientífico. Claro, no tenía nada. yo, o sea, sin ser científica, digamos, primera vez que escucho algo así. Viniendo supuestamente con respaldo científico. Entonces, y así nos hemos acostumbrado que esta persona, esta diputada, haga diagnósticos psiquiátricos por la tele, a larga distancia, sin hacer entrevistas clínicas, y anda diagnosticando a sus adversarios. Con una autoridad que da vergüenza ajena, la verdad. Entonces uno pide un poquitito más de seriedad a las autoridades. ¿El colegio de médico alguna vez ha hecho un expediente, un procedimiento, una sanción? Acordémonos ética? que ella estuvo en el tema de las licencias médicas, el Calleuque el Loro. Verdad, ¿Se acuerdan? claro. Hace años atrás, un reportaje de Chilevisión sobre licencias médicas falsas.
y el equipo de Chilevisión hace esta cámara escondida, digamos, oculta, van y se hacen pasar por un paciente y ella otorga esta licencia médica fraudulenta y la frase célebre es "Calleu que el loro", digamos. Yo lo Y de pensaba- hecho, ojo, que ella después se querella en contra de los periodistas. Además. Se querella contra los periodistas y es la Corte Suprema la que revoca la condena a los periodistas de Chilevisión por este caso. Lo sé porque me tocó defender a los periodistas de Chilevisión, digamos, en esos años, y fue la Corte Suprema en el último recurso que quedaba que revocó la sentencia condenatoria en contra de los periodistas. Claro, que en base a lo que tú dices, Grace, que todos estos diagnósticos o malas formas de hacer diagnósticos, claro, yo creo que el colegio médico podría hacer algo. Pero yo no sé si está colegiada. Bueno, otro punto. Ese es un O sea, detalle. yo creo Otro que punto. a estas Sí. alturas no debe estar colegiada. Claro. Cristian Stewart. Y quizás es miembro emérita, porque entiendo que tiene como 82 años, ¿no? O sea, es heavy igual que siga sometida al estrés de la política, terminar con 86 años, en fin. La cámara, sí que no. Yo creo que evidentemente estoy de acuerdo con las apreciaciones generales. Pienso que en un momento donde la migración es un tema tan latente, tan delicado, tan complejo, de tan largo plazo su solución, que comentarios como este lo único que hacen es retroceder. El presidente del Senado, que es miembro de su propio partido, salió en un video muy fiel a su estilo, de manera bien directa, diciendo que le parecía aberrante o una palabra, un sinónimo bastante similar en las declaraciones de la diputada. Y me parece que es bueno que haya una condena generalizada a este tipo de declaraciones, transversal a los partidos políticos, porque la verdad es que no suma nada y no se me ocurre qué más agregar. Solamente quizás de que este tipo, o recalcar, digamos, que este tipo de declaraciones hace más difícil la convivencia nacional con personas distintas a chilenos, por decirlo de alguna manera, en el fondo migrantes extranjeros que están viviendo, que son muchas personas y cuya solución la verdad es que se ve muy difícil de ver en el corto plazo. Solo hacer una precisión. El tema de la edad. Yo conozco gente de mucha edad. Gracias, Grace. Esperaba esta vez. Eras tú, que era son- Aldo el que... Claro. No me refería a ti, Aldo, no te preocupes. No, muy lúcida a muchos años, digamos. O sea, hace Pero así como se ha cuestionado también a Insulsa, por lo mismo. Pero para mí la edad no es un factor mientras tengas tus capacidades intactas. Puedes ser joven y tener tus capacidades mentales, digamos, intelectuales bajas y sobre todo, por ejemplo, conozco, no sé, que murió hace muy poco un profesor de Derecho Penal, Lucho Ortiz, que murió hace muy Luis poco. Ortiz Quiroga, claro. Luis Ortiz Quiroga, Gran que profesor de Derecho falleció Penal. hace muy poco, hace un par de meses. Un Yo mes. creo que dentro de un mes y algo, sí. Que él hasta el último tenía su estudio y muy vigente y muy lúcido y tenía harta edad. Entonces, Sí. hay Doy solamente fe de eso. hacer esa precisión nomás. Sí, Uno no, más. yo- Somos yo- los únicos yo lo que decía pueden porque- entrar al clásico el domingo. Yo lo decía exclusivamente pensando en que el nivel de vorágine, inmediatez, exposición, yo creo que, o sea, pienso que las personas más jóvenes quizás están más acostumbradas a un nivel de inmediatismo. No te imaginas la vorágine de los juicios penales. Ojo. No, lo no, digo pero por, me por refiero Don a- Luis, a la digamos. política, que la política es especialmente Podríamos decir cansadora. tantas cosas inapropiadas. Por ejemplo, yo creo que la gente que teje en el Congreso Ella teje mucho. merece sí, como la Toyita, ¿te acuerdas tú? No, era muy joven. Ya, pero ahí, pero ahí yo La Toyita tejía. pero Aldo, ¿hacia dónde quieres ir con el tema del tejido? Del tejido, no. No, porque el tejido está recomendado, de hecho, para Para las mejorar las personas de conexiones sí. neuronales, y el tejido de crochet es mejor aún para ese... Y el bordado es mejor aún. Y voy a decir algo. Y el tejido de crochet está recomendado independiente de tu género. Es decir, Sí, pero el crochet es más jodido que el... Bueno, a ver, claro. es viernes. A mí me es más fácil tejer a crochet que a palillo. Y es Te una conozco. muy buena Y práctica. una buena, listo. Es bordo. viernes, pre-18. Estos Yo creo- calcetines que yo te... No, mentira. Aldo, ¿haces alguna manualidad? Sí, ¿Cuál? hice muchos trabajos en... Es que yo no hice kinder, no tengo habilidades manuales. O sea, no echaron haces de- manualidades. No.
No tiene habilidades, No, claro. ni siquiera hacía la cuestión esa No con los tiene palitos de motricidad helado. fina. Los palitos de helado no se me dieron nunca. Motricidad fina. ¿Y tú, ¿no? Piedad? Y la cola fría. La cola fría peor, es ¿Colache? decir, y se escapa. Ah, qué lindo. No quiero desviar más el tema de esta mañana porque quiero que peleemos un rato. Démonos el placer en el primer bloque de pelar, porque yo, como dice Piedad, con tanta gracia, para nosotros que hablamos tanto de política, el debate dejó más de alguna cosa. O sea, cabrita. Libertad absoluta para que destaquen lo que más les impactó del debate. Cristian. Bueno, muchas cosas. Hay mucha gente que ha criticado de manera efervescente el formato. Yo creo que el formato hizo lo que pudo, digamos. Que levante la mano al que no le gustó el formato. ¿Que no le gustó? ¿Pero qué es Dale, eso, Cristian. Grace? Yo Es que creo reconozco que vi poco porque era el acto de fiestas patrias de mi hijo menor. Ah, Está bien. pero está en Ya. YouTube, ¿eh? No lo puede... Cristian. Yo distinguiría Deleitante. entre el formato y los protagonistas, porque me parece que el formato... es difícil pensar en un formato mejor para que permitan a 8 personas de manera dinámica y ecuánime, que lo único que quieren es hablar, que puedan conversar entre sí respecto de algún tema de fondo que se pueda. Si el debate tuvo problemas, yo creo que sí los tuvo, no es tanto por el formato, sino por los intervinientes. Me parece que... Y eso responde a la pregunta de qué tipo de conversaciones tenemos que tener en Chile para resolver los complejos problemas que atravesamos para poder salir de la polarización que nos tiene paralizados y también nos tiene agotados, diría yo. Y por eso yo creo que el debate que partió muy tenso con una pelea de bots entre Jara y Kast y después se fue bajando un poco la intensidad, tiendo a pensar que no mueve mucho la aguja. ¿Pero cuál fue tu momento del debate? No dijiste, oh. Bueno, uno anecdótico y uno más de fondo. Me parece interesa que el anecdótico más que el nada. anecdótico, ¿Entretenido? Sí. cuando Harold May Nichols dice que le parecía lamentable que antes en el fondo tras bambalinas todos se trataban bien, que les deseaba éxito y ve acá que todos están peleando. Yo creo que eso da cuenta Yo de... pensé que era cuando Magdalena dijo, Michael es mi primo. Ese bueno, fue... bien. ese- Michael, ese fue Michael, el Proper Michael. Tech quizás es el momento icónico en sí mismo, pero me Hubo parece que varios. eso da cuenta de lo lejano que está de la política una persona que pone temas de fondo que a mí me llaman mucho la atención. Me parece que está bien que los ponga. Tiene Harold. una estampa de estadista que no es común en los candidatos al menos. Habla de temas de juventud, de deporte, de natalidad, que estuvo absolutamente ausente y él lo puso, pero al mismo tiempo el modo de resolverlo dista mucho o sea, uno se pregunta con quién va a gobernar, con quién va a negociar y la verdad es que él solo y su alma, entonces es difícil ver. Yo Me gusta encuentro, eso. yo encuentro que este... Estamos primer- solo con un dedo, le dijo alguien, ¿no? Sí. Evelyn Matei Ameo. Evelyn Matei. Sí. No. Sí. Pero un gran momento también fue la discusión sobre Jesucristo y Hitler. Sí, usted nació, usted no nació, si nació y no me acuerdo, no sé. Hay varios videos de eso como en cámara lenta. Dejémoslo. Ahora, yo encuentro que está sobrevalorado hablar tanto del primer debate. Lo sé, pero te lo planteé, Camilo, es una licencia no de le viernes. digas eso a Aldo. No, en el sentido de que es el primer debate. Obviamente que en la primera jugada del ajedrez no se juega todo el Bueno, y partido. de todos juntos, Y digamos. todos juntos. Claro. Entonces, yo creo que estaban todos más preocupados de no equivocarse, de ver cómo reaccionaban otras personas. Habían algunos nobles en tema de debate, otros ya llevaban varios debates en el cuerpo. Entonces, era como obvio que sus grupos estratégicos le iban a decir, oye, tranquilo, calladito más bonito, juguemos poco, porque eran el primer partido de una serie de partidos que vienen. Entonces, sobrepensar el debate, yo encuentro que va más por la línea de hablar de las cosas simpáticas del debate. Pero la estrategia política yo encuentro poca, se dijo, nadie brilló mucho. Nadie dijo algo, ¿verdad? Que uno diga, oye, acá hay un concepto sumamente interesante para la próxima administración. Yo creo que está más, en el primer debate está el juego en las anécdotas. El Michael yo encuentro que fue lejos Además, sí, a mí me gusta Magneco en el sentido que pero él siempre ha sido una persona muy ponderada, tranquila, que habla así. Pero a la vez tampoco dijo nada muy relevante en cuanto a política pública, no dijo nada muy relevante en cuanto a estrategia de posicionamiento de Chile del mundo. O de equipo un poco, que uno queda como con la claro, idea de, o sea, necesita harta gente. ¿Para qué decir Meo, que ni siquiera tiene programa? Es decir, yo creo que algún día alguien tiene que escribir un tratado sobre Meo y
y cómo se mantiene yendo a debates a pesar de no tener equipo, no tener programa, no vivir en Chile. Quinta vez, además. ¿Sí? Yo quiero hacer un plebiscito en algún momento entre los panelistas de este prestigioso programa, porque quiero hacer un panel con el doctor Artés, Meo y Harold Mayne Nichols. Yo creo que la rompemos. Los jueves. Los jueves cada 15 días. ¿No separaría Mike Nichols de ahí? Grace, porque, pero un hombre... Yo Ponderado, parte dijiste lo que con el aura tan prístina. Con, Es como excesivamente inocente, diría yo. Sí, tiene algo inocente. Hace gala de su inocencia. Hace gala de su inocencia. Sí, A estas Pero- alturas no creo en la inocencia Pero de que la tal vez gente el sea tan panel- inocente. El panel debería ser Artés, Meo, Parisi. Ahí tienes. No, porque... No, Ahí ya. tienes un- Pero danos paciencia entonces. Porque No, por eso, Un o sea, bono. queremos Hay que pedir un bono. De 6 horas. Grace, tu momento. No, el momento, a ver, insisto, no lo vi completo, vi parte así, extractos, porque estuve en el acto de Fiestas Patrias. ¿De las qué bailaron? bendiciones. ¿De guaso, de chilote, pascuense? Chilote. ¿Quién es más fácil, afortunadamente? ¿Es? Cielo Celito. Es que el chilote algún día lo voy a comprender. El disfraz en las fiestas No patrias se es muy dice complejo. disfraz. Perdón, el traje típico. El Bien, vestuario. El vestuario, Bien, sí, Grace. verdad. Mi padre era Chiloé, no. Y no hay disfraz de chilote, sí. No. Pero claro, no, pero es fácil, pero claro, me ofrecía a comprar los trajes a todo el curso de mi hijo mayor y de mi hijo menor. ¡Qué amable! Así que fui a Rosa porque trabajo cerca, trabajo en el centro, entonces era ya, anótense en la lista y me vi cruzando el centro llena de bolsas. Mira qué motivada. Con gorro Pero chilote bien, con... a mi hijo mayor también le tocó chilote, chocolate, bailar. Ya. Y ahí llenado de polainas, las bolsas, gorro. Lejos lo más complejo es pascuense, ¿eh? No, ya Chuta, no, ¿cómo? está lleno. No, pero el baile. El baile, sí. Depende, si tienes buen movimiento de cadera. Epa. Y el traje típico también es complicado, el pascuense. Pero ya está. No, ya hay muchos lugares en el centro. No, sexto básico yo bailé Pero, pascuense con guata. ¿Alguien de este panel bailaría pascuense con el traje A esta pascuense? altura ya no, ya. No, ya no. Totalmente. No, ya no. Ve, ese es el espíritu. No. Ese es el espíritu. Con 2 guaguas de 4 kilos a cuestas ya no. El cuerpo no está para eso. Yo no. Yo no. No hay problema. ¿En qué estábamos antes de irnos al Estoy un poco traje? dispersa. Perdón. Es Que viernes tengo antes de déficit Fiestas atencional y no Patrias. me tomo el remedio. El debate. Estábamos en el momento de Grace que no lo había podido ver completo, pero sé que tiene sus momentos porque se han difundido mucho a No, esta altura. el Michael. ¿No le gustó el momento que No, Harold el de, Nichols, el de dice que no entendió lo que era darse la pala? Y hace como un... ¿Qué es darse la pala? ¿No se acuerdan de ese Pero no momento? explicó que era darse la pala, yo sigo sin saberlo. ¿Y qué es darse la pala? No, porque cuando comentaba esto de... Cuando habló de la juventud, como decía Cristian, que dice que conoció unos jóvenes que decían que no iban al colegio en realidad porque iban a terminar igual que sus papás y sus abuelos, sin poder llegar a fin de mes, entonces que ellos se iban a morir a los 30, entonces se iban a dar la pala. Y Harold Mayne Nichols dice como... yo dije, ¿qué es eso? Y como hablando, y la imagen que mostró, su cara de qué es eso fue muy chistosa, fue muy comentada en redes ¿Y sociales. qué es darse la pala? Darse la pala es carretear. Carretear carretear. infinitamente y sin ninguna consecuencia. wow, ya, ok. Y de manera desbordada. Ya. Además. Carretearse a morir. Darse la digamos. pala es... En el 18 es El 18, usual. el 18 El puede 18 llegar es a- darse la pala. La próxima semana nos vamos a dar la pala. La pala. Bueno, no, pero el momento de Artés con Mike Nichols definitivamente me dio mucha risa, digamos. Ayer pensamos si existía efectivamente Michael Mayne Nichols y tú lo buscaste y existe. Existe. Y Es un marino, ¿no? Sí. ya poniéndonos serios, Esto siempre ha sido serio. claro, Oye, antes que era. más distendido. No, sabes que en tema de propuestas ya de Janet Jara referentes a salud mental, creo que es importante y no se le ha tomado el peso. En el sistema público, la carencia de psiquiatras, de profesionales de la salud mental, es bajísimo. O sea, es bajísimo. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección en nuestro país, que necesitan atención psiquiátrica, atención de salud mental, no tienen salud mental, no tienen atención. ¿Por qué? Porque los médicos, que en general se da el fenómeno de los que estaban en el sistema público,
va a ser bien brutal lo que voy a decir. Vieron un nicho de negocio y hicieron sus centros privados. Entonces, como hay una fuga tan importante de especialistas en salud mental de niños, niñas y adolescentes, el sistema público no es capaz de absorber esa necesidad y se tienen que hacer convenios con estos centros privados de salud para que estos niños y adolescentes puedan tener atención. Y son los niños más vulnerables, más vulnerados, además, los que están en el sistema de protección. Entonces, yo creo que el hecho y la idea de poder fortalecer el sistema público en salud mental es primordial y es una urgencia, porque no hay especialistas, las listas de espera son enormes y la atención de los más vulnerables no está siendo absorbida y no está siendo satisfecha por el sistema público, por el Estado, y el Estado tiene que hacer convenios millonarios de muchísima plata con centros privados para poder atender a los niños y adolescentes que están en el sistema de protección. Entonces yo creo que ese anuncio de fortalecer este tema es súper, súper relevante y yo creo que no se le ha tomado el peso. Bueno, es que me gustaría apoyar lo que dice Grace, pero de forma general, yo creo que no solamente en el sistema público, es decir, en general en Chile, el tema de salud mental es un tema subtratado, subvalorado, está lleno de familias que no saben cómo enfrentar la situación, la cantidad de jóvenes que están en situaciones muy al límite con su salud mental es muy alta, muy alta. La pandemia ha dejado una huella muy oscura y que se trata poco. Y yo creo que el sistema privado también está sobrepasado, faltan protocolos en las clínicas, las urgencias no saben tratar los casos, las familias no saben, no hay cobertura, las familias además se ven expuestas a unos gastos muy grandes en salud mental, del tratamiento del especialista, de los tratamientos médicos, y si hay que hospitalizar, ya ahí hay que ir de frentón a pedir créditos, porque estamos hablando de millones de pesos en una hospitalización psiquiátrica y con listas de esperas que son ridículas. Yo conozco casos donde te dicen tranquilamente, oye, gracias por llamar, pero mira, estamos para 6 meses, y tú le dices, oye, pero si mi hijo es ahora. Entonces, ese es un tema de política pública general de la salud mental en Chile que está muy subtratado. Y ojo, y que también totalmente. La cobertura también de la necesidad en el consumo problemático. También estamos al debe brutalmente en ese tema de la atención de personas con consumo problemático de sustancias, digamos, ya sea alcohol, drogas, digamos. Sí, claro. Y que muchas veces se relacionan, ¿no? Claro, pero es tremendo. ¿Cristian? ¿Te faltó algún tema en el debate o no? ¿Faltó algún tema en el debate? Buena pregunta. O sea, faltaron muchos temas, porque la complejidad de los temas que enfrentamos hace que un debate de estas características con los personajes que los protagonizaron haya sido muy difícil que se hubieran abordado. Pienso que otra nota alta fue las propuestas que en los pocos segundos de los que disponían propusieron los candidatos en materia de listas de espera, y en listas de espera sobre todo de cáncer. Creo que esa también fue una nota alta, porque no fue solamente decir sí, yo lo voy a hacer, sino que hubo un atisbo de intervenciones programáticas que dan cuenta de una prioridad bastante transversal que me parece bastante potente. Creo que esa fue efectivamente la nota alta de Janet Jara. Pienso que también tuvo una nota baja cuando no le quiso responder a Johannes Kaiser por el hecho de ser Johannes Kaiser. Me parece que era evidente que no tenía la respuesta, porque le estaba preguntando por cuánto cuesta una medida particular, y dijo, ¿por qué no la lee? Él dijo, pero contésteme, y ella dijo, no se la contesto porque es Kaiser. Y eso da cuenta de una incomodidad generalizada de la candidata. Yo creo que enganchó, pisó el palito, y en ese sentido se vio bastante superada. Esto de hablarle solamente a la ciudadanía tiendo a pensar que le jugó en contra. Y también pienso que José Antonio Kast en algún sentido también fue permanentemente desfasado. Del fondo respondía tarde a las preguntas, y creo que también se notó incómodo, a pesar de que en otros momentos también tuvo notas altas.
Viste que podemos ser muy serios también, Nando. Por eso están acá. O sea, lo sabemos. Por eso no podrían... el panel de los jueves que quiero hacer no podría competir con ustedes. Espero que no. Ojalá que no. Te lo agradezco. Ojalá que no. A la vuelta vamos a conversar, nos vamos a ir al ámbito internacional. Tenemos que hablar de Brasil, de Estados Unidos, de lo que está pasando. Estamos en País ADN con Camilo Charm, con Cristian Stewart y con Grace Schmidt esta mañana para comentar una noticia que ha tenido un vuelco en los últimos minutos, porque desde Estados Unidos se dice que el asesino de Kirk, Charlie Kirk. de Charlie Kirk, el influencer, estaría detenido. Lo ha anunciado el presidente Trump, que como es habitual, todos los días tiene algo nuevo, un anuncio nuevo sobre distintos temas que ofrecer. Camilo, ¿qué sensación te deja este caso? ¿Qué reflexión puede hacer? Sí, oye, una primera cosa que me gustaría destacar es que ayer estuve conversando mucho de este caso con mi hija. Mi hija tiene 18 años, está saliendo de cuarto medio, y ella me contaba esta experiencia como algo muy cercano para ella y para su grupo de amigas, amigos y social, y que lo veían como algo muy cercano y están muy impactados. Me llamó mucho la atención que es un asesinato que es terrible, y además y ella me comentaba cómo es posible que maten a una persona por expresar alguna idea. Y ella me decía, te puede gustar o no gustar la idea, me gustó también esa reflexión, pero ¿cómo van a asesinar a una persona solamente por expresar una idea? Cosa que también me habla muy bien de que el grupo joven está también con un sentido de respeto por la dignidad humana, por respeto de la libertad de expresión, y que eso se valora mucho. Y ahí empezamos a conversar sobre el tema del odio, el tema de la libertad de expresión. Entonces, claro, es terrible que nuevamente haya otro caso de un asesinato por odio, por expresar una idea. En este caso son ideas conservadoras, pero en otros casos podrían ser ideas liberales, de raza, de religión. ¿Qué ha pasado también en Y ha Estados pasado. Unidos? Bueno, Estados Unidos también tiene una cultura de mucha violencia. Es decir, acuérdense que casi todos los meses tenemos un asesinato en algún high school, en un colegio. O sea, tiroteos y lo que pasó con Donald Trump durante la campaña también. Pero fue similar un poco a la situación. La lo que dispararon pasó con al Trump. presidente Trump. Muy claro. parecido, claro. Pero el tema, yo creo que lo que hay que revelar aquí, y es bueno que los jóvenes estén así de sensibles, es el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libre expresión, de que nosotros podemos tener grandes diferencias de opinión respecto a cualquier aspecto, pero a lo más somos adversarios, pero no somos enemigos, y que no nos podemos estar matando por nuestras ideas, por nuestras creencias religiosas o por nuestros colores de piel, conectando con el... y eso es lo que yo creo que hay que valorar, y las conversaciones que podemos tener con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, es que nos llama la reflexión de eso y que no puede seguir pasando. Bueno, Estados Unidos, insisto, tiene otra cultura respecto a la violencia. En Chile no la tenemos así. Ojalá que podamos conversar de ello. Pero es muy impactante. Y lo otro, que también pongo en el panel, que creo que el tema de las redes sociales ha magnificado también esta situación de una manera. Él era un líder de opinión muy fuerte en juventudes, y también lo que me llamó la atención conversando con mi hija es que como un líder muy local, norteamericano, puede trascender las fronteras a otros países con la fuerza de la idea, que puede ser cuestionada. De hecho, el grupo... Claro, de su discurso, dices. Claro, pero el grupo de mi hija discutían las ideas, no es que las apoyaban todas, sino que las discutían. Algunas estaban en contra incluso de las ideas de él, pero imagínate, un líder de opinión norteamericano a través de redes sociales es influencer de opinión también, y genera debate en Chile y en otros países. Eso es otro fenómeno también. Cristian Stewart. El mismo día cuando muere Charlie Kirk, tuitea. Él era muy presente en redes sociales, en Instagram, etc. De hecho, a mí me aparecía en mis algoritmos. Él tuitea diciendo: America will never be the same. Estados Unidos nunca va a ser igual, por la muerte el día de antes de una joven ucraniana a manos de una persona en un bus. No sé si vieron ese caso. Tremendo. De 23 años, una niña de 23 años que estaba... Pero en Estados Unidos mucho en redes, digamos. Claro, Sí, en Estados Unidos yo creo que fue este ese asesinato, el segundo asesinato de Charlie Kirk, hizo que cobrara más Relevancia ese. el primero. Claro. Porque él tuiteó diciendo, a propósito del primero, que Estados Unidos nunca va a ser igual. Y yo creo que, dejando de lado lo evidentemente condenable en ambos casos, yo creo que el segundo caso es mucho más
un hito demarcatorio, un punto de inflexión, un antes y un después respecto de que Estados Unidos no va a ser igual, porque conversábamos fuera en el fondo de estar al aire, de por qué nos sorprende tanto si en Estados Unidos han muerto presidentes asesinados. Y yo creo que este caso es particularmente icónico, primero porque hace tiempo no muere un presidente de Estados Unidos, entonces una generación nueva que se enfrenta a esto, pero sobre todo porque los presidentes de Estados Unidos y los presidentes en general, cuando mueren asesinados, lo hacen no solo por decir lo que piensan. Lo hacen tomando decisiones políticas que tienen connotaciones distintas, lo hacen en contextos de guerra, es decir, mueren en el marco de procesos que son mucho más complejos como la política lo suele ser. En este caso, el tipo solamente, asumiendo que muere por odio y por intolerancia, lo hace solamente por cómo pensaba. Y eso yo creo que es muy importante también recalcarlo. Yo creo que el gran problema detrás de esto, uno puede pensar cómo llegamos hasta acá. Evidentemente, la intolerancia al disenso tiene mucho que explicar. En el fondo, la incapacidad de discutir y pensar que cualquier disenso o cualquier, en el fondo, discrepancia significa una ofensa personal. También tiene que ver con esta lógica de los buenos y malos que se ha ido cultivando a través de las redes sociales. Pero a mí me parece que de las cosas más graves que hemos visto acá es las reacciones que desnudan el cuerpo entero, la intolerancia también de personas que no aprietan el gatillo, es decir, que no disparan, pero que dicen se las buscó, el tipo se expuso y como he undertook the risk, en el fondo como básicamente asumió el riesgo y... claro, como que él asumió el riesgo de pasar por eso, dado su discurso. Murió en su ley. El debate ético de respetar las ideas ajenas y solamente controvertirlas con otras ideas, no con vías de acción violenta. Entonces, y con esto cierro, la forma en que se ha reaccionado tanta gente que lo que hacen es azuzar a aquellos que disparan, me parece que es muy lamentable. He visto reacciones muy lamentables de connotados profesores universitarios chilenos diciendo lo mismo, y creo que esto es algo que hay que parar ya. Rich Schmidt. No, condenable, sí, nadie puede ser asesinado ni atacado por pensar distinto. Ahora bien, yo creo que esto igual es una demostración más de la violencia que hay en Estados Unidos. O sea, el tema de violencia desde las autoridades, o sea, empezando desde el mismo Trump, digamos, ¿ya? Porque creer que también uno, y ojo, a ver, que no se malentienda en relación a lo que se decía recién, digamos, no estoy justificando ni le estoy dando una vuelta, casi como que se lo busco, eso está descartado, jamás no es tolerable, sobre todo ayer, más encima que se conmemora el 11 de septiembre de 1973 acá en nuestro país, digamos. Claro, bueno, y en Estados Unidos también. También, bueno. Pero también creo que hay que tomar razón de la violencia que se ejerce también en las redes sociales con los distintos discursos, digamos. O sea, este nivel de violencia, de descalificar al otro, y ahí también entramos a otro punto, que es la tenencia de armas en Estados Unidos, digamos, ya que hay algunos candidatos acá en nuestro país que también creen que con las armas en las casas se soluciona el tema de seguridad. Para muestra un botón, o sea, en Estados Unidos el nivel de tiroteos que hay dentro de las escuelas, en asuntos públicos, en espectáculos públicos, etcétera, llama, yo creo, a la reflexión de qué tan peligroso puede ser tener esta libertad, digamos, de portar y tener armas. Si bien, obviamente, yo no lo conocía, la verdad. Aquí yo no lo tenía en mi radar para nada, lo reconozco. Pero lo busqué y absolutamente, sí. 11 millones de seguidores. Ahí yo me sentí ya out. A mis 44 años dije, no, esta es otra generación. O sea, bueno, él también es, en el fondo es millennial también. 31 años. Claro. O sea, yo ahí lo vi. Oye, y estuve buscando, padre de dos hijos, es decir, igual él hacía declaraciones bien brutales. O sea, es que el punto ahí, no sé cómo lo ven ustedes, pero, o sea, obviamente es injustificable matar a otra persona por sus ideas,
pero quizás esos discursos lo que generan finalmente es más odio, ¿no? O sea, al final es como exacerbar también a los tipos que están enfermos, ¿cachai? O sea, que esto evidencia finalmente la polarización que está viviendo Estados Unidos hoy en día, producto de los últimos años, digamos. Ese es el tema, o sea, la polarización que está sufriendo Estados Unidos, que sobre todo, además, está dirigido por una persona, que es Donald Trump, que no contribuye a un clima de respeto. ¿Cachai? Ni de reconocimiento de las diferencias, ni el respeto hacia la diferencia, el respeto a las disidencias. Trump no se caracteriza por eso. No, claramente el discurso del presidente Trump es un discurso muy poco políticamente correcto y pasa varias líneas, pero en un sistema democrático con un Estado de Derecho, tú lo que tienes que es activar las instituciones. Si tú crees que alguien está, ¿verdad?, imputando, ya sean calumnias, injurias o incluso lenguajes de odio, bueno, anda a los tribunales, pide las acciones. Pero completamente de acuerdo. Lo que yo voy es que Trump, siendo el presidente, no contribuye, no ayuda pero también, a bajarle el termómetro, digamos, a la discusión. Pero también hay que volver a las instituciones, hay que volver a que se activen. Y si alguien considera que el presidente o un influencer está en eso, bueno, se tiene que activar todo el Estado de Derecho, ¿verdad?, que protege una sociedad liberal, libre, y se le puede sancionar por ya sea apología al odio o otras instituciones. Pero hay que marcar eso, es decir, si a ti no te gusta alguien, tú tienes la opción de hacer tu propio movimiento y expresar tus ideas. Completamente de acuerdo. Lo otro, si tú crees que se están pasando a llevar ya derechos fundamentales, activa los tribunales. Hay otras vías, digamos. Exacto, lógico. Y nunca la agresión contra la agresión. Obvio, absolutamente. El discurso o el argumento de decir hay ciertas personas o ideas que provocan más odio o rabia, aplica para muchas cosas. O sea, el mismo Partido Comunista, no sé si vio la declaración de Cayetana Álvarez Toledo, la diputada española, hace 4 días en una entrevista acá en Chile, donde ella decía que santificar al Partido Comunista despojándolo de su historia, no solamente en Chile, o incluso no en Chile, sino el modo en que se enmarcan dentro del comunismo internacional, da cuenta de algo respecto a lo cual no se puede soslayar. Y sin embargo, está muy bien que el Partido Comunista participe de la discusión política, que las ideas se confronten con ideas, y por eso a mí me parece que yo, sin ser particularmente fan de Donald Trump, me parece que acá estamos hablando de otro nivel, de otro tipo de... Porque más encima esto ocurre en universidades. El tipo iba a universidades, se ponía con un stand y le ofrecía el micrófono a la persona que quisiera a contrastar visiones que eran directas, con muy poco matiz, bastante claro, y le preguntaban duras. Personas que pensaban como él y no. De todo. Y me parece que si en una universidad no se puede decir lo que uno piensa, lo que estamos viendo acá es un retroceso respecto a la libertad de expresión, y por eso me parece que es tan importante defenderlo a ultranza, defenderlo con todo, porque de otra manera cualquier tipo de retroceso, no porque el hecho de que Trump sea duro, vamos a pensar que hay que dejar de defender la libertad de expresión. Al revés, si es que uno piensa que Trump dice ideas que son disparates, precisamente lo que hay que hacer es constatarlo con otra idea y que el debate racional se gane activando también las instituciones cuando corresponda. No me di a entender bien entonces, lo que quiero decir relacionado con Trump. En el sentido de que uno espera en el presidente, ya sea de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de Polonia, Francia, que tenga un poquitito más de altura en la discusión, digamos, y que sus comentarios, sus opiniones sean responsables como presidente que es de un país. Cosa que Donald Trump no cumple a cabalidad. Uno espera que un presidente, yo no estoy pidiendo que sean estadistas, ¿ya? Uno lo desearía, digamos, pero el estándar que uno le exige, claro, exacto, es mayor que a un hijo de vecino, digamos, por parte de un presidente de la República. Trump dijo, es lo mismo que me quisieron hacer a mí a propósito de Bolsonaro. De las imágenes más fuertes que hemos visto en la democracia en riesgo en el último tiempo es el asalto al Capitolio y el asalto a el poder parlamentario en Brasilia. ¿Qué te parece el dictamen que ha puesto también, que ha dividido aguas internacionalmente contra Bolsonaro, Camilo? Bueno, lo que he estado leyendo, esto fue... Un expresidente acusado de golpista, básicamente. Sí, pero ha sido juzgado por una sala del Tribunal Supremo de Brasil. Sí. Es decir, esta es la máxima instancia jurisdiccional que tiene Brasil.
en una sala que estaba integrada por 5 miembros, 4 declararon unánimemente culpable de los delitos contra la democracia y solamente un juez tiene el voto disiente. Y por lo que leí hoy en la mañana, según el estatuto brasilero, eso no le permitiría a Bolsonaro a pedir una apelación al Pleno de la Corte Suprema de Brasil, porque para eso necesitaría tener 2 disidencias y solamente obtuvo una. Y por lo tanto solo le quedarían recursos de aclaración, enmienda, de ajustes de la sentencia. En el fondo es terrible, porque es terrible que él fue electo, Bolsonaro fue electo, es decir, él fue parte de la democracia brasilera. Brasil tuvo una de las dictaduras más duras de América del Sur, y que él haya sido declarado culpable, que esa es la verdad procesal, de haber instigado, coordinado y gestionado un intento de golpe contra el Congreso y contra el presidente electo, es muy fuerte y si Brasil está utilizando sus instituciones, yo creo que ningún otro país debería inmiscuirse ni hacer una presión indebida sobre la decisión. Estoy hablando que entiendo que el secretario de Estado norteamericano hizo declaraciones, juicios de valor, no me parece, que esto es una cacería de brujas. La verdad que estamos hablando de la Corte Suprema brasilera y un asunto que ellos analizaron evidencia. El presidente Bolsonaro además se pudo defender, no como en otros países, ¿verdad? Que cuando tú capturas estas cosas haces juicio sumario, juicio secreto. No, aquí fue un juicio abierto con las reglas que todo ciudadano brasilero tiene y fue declarado culpable. Entonces no puede ser que las sentencias me gustan cuando yo estoy de acuerdo y encuentro que las cortes no sirven para nada cuando estoy en desacuerdo. Y ahí lo otro es que si Brasil se enfrenta a la presión de Estados Unidos, ¿qué va a hacer Estados Unidos respecto a Brasil? ¿Y qué va a hacer el resto de Sudamérica respecto de Brasil si en verdad Estados Unidos empieza a tomar medidas coercitivas? Nos vamos ya la está tomando en términos económicos, básicamente. Claro, pero esto se puede profundizar porque ahora ya hay un hecho concreto. Hay una sentencia que lo declara a 27 años y según la ley brasilera tiene que cumplirla en 2/3. Sí. ¿Cristian? Yo no alcancé a leer tanto, entiendo que incluso la sentencia todavía no se publica y por lo tanto es difícil conocer los detalles. El día de hoy hoy se va a publicar, sí, efectivamente. Entiendo que también falta un juez que vote. No, ya votaron los... Ya. Sí. Ya. Y de hecho en el sistema hay un juez que es vocero que él ya también... Porque esto es el típico caso del veredicto. Primero se dice el veredicto y después se redacta la sentencia. Claro. Acá, bueno, el Tribunal Constitucional también lo hace en distintos casos. O sea, en todos los juicios se dicta el fallo, el veredicto, claro, y después la audiencia de lectura de claro. sentencia en los tribunales penales siempre. Sí. Así. Yo creo que, bueno, me parece, así como no me parece bien que las autoridades políticas de países distintos comenten cuando no les gusta, tampoco me parece tan bien que se comente tanto cuando les parece correcto. En ese sentido, tanto la decisión o la publicación de la postura política en Estados Unidos como la del presidente Boric no creo que ayuden mucho. Uno se mete en problemas internos de países ajenos haciendo declaraciones que no contribuyen mucho. La diplomacia tiene sus propios códigos y me parece que hay que ser respetuoso de los países y de su propia institucionalidad. Entonces no creo que sirva de mucho. Sí, hay un tema ahí con el presidente Boric que últimamente está con mucho tuite rápido. O sea, ese es un ahí gran también problema. Hablando de lo que uno espera. En el caso de Chile, el presidente conduce las relaciones internacionales, debería ser un poquito más prudente, no ha terminado del todo, entonces estar tuiteando muy rápido tampoco estoy... O sea, ese es un gran problema del presidente que no es de ahora último, digamos. Es un problema desde el principio y que le ha pasado la cuenta en distintos asuntos. Yo, con independencia de los problemas que tiene o que las razones por las cuales este tema ha sido cuestionado, porque se ha dicho que los jueces emitieron declaración, es decir, opinaron antes de fallar, que eso en Chile los inhabilitaría, o si es que acaso era la Corte Suprema, ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo, claro. Era el competente para fallar y no un tribunal de instancia más baja, para que justamente pudiera recurrir el expresidente Bolsonaro. Pero con independencia de esto, me parece que a un presidente de la República se le condene por 27 años, obedece a un claro concierto, habrá que leer la sentencia, pero un claro concierto tendiente a lo que se le estaba acusando.
y me parece que evidentemente organizar golpes de Estado es algo que tiene que ser condenado. Entonces, es todo lo que podría decir a propósito de la sentencia, porque como digo, es poco lo que se conoce aún. Y en Sudamérica ya tenemos presidentes presos en Perú, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Grace. Estaba leyendo el tuit del presidente Boric respecto a este tema, porque no lo había visto. Yo creo que yo creo que no es reprochable, dice: mi respeto a la democracia brasileña, que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre. Creo que es muy distinto criticar las instituciones de un país porque fallan de una forma a respaldar las decisiones de un poder del Estado de otro país, digamos, sobre todo en casos de intentos de quebrar el orden democrático, digamos. Yo creo que acá, en este sentido, el presidente Boric no creo que haya sido un Twitter en caliente, digamos, ¿cachai? O sea, creo que y sobre todo ayer, un día, insisto, tan relevante para nuestra historia reciente, digamos. Pero Grace, entonces, hay una diferencia porque el presidente no es la primera vez que hace un tweet sobre relaciones internacionales. Pero yo estoy Entonces, hablando de este la caso. tendencia. Yo hablo de la tendencia. Me estaba refiriendo en este tweet en específico, digamos, que salió al aire, pero ¿Qué hubiese pasado si hubiesen absuelto a Bolsonaro? ¿El presidente hubiese hecho un comentario? No lo sé. Yo ahí la verdad yo sé que es que yo no sé si... Lamento plantearle este tema cuando nos quedan 12 segundos de programa, pero el mundo... No intervenir internacionalmente cuando están pasando cosas es una cierta tendencia por estos días. No intervenir. Sí. ¿En qué sentido? El bombardeo de Doha en Qatar, a mí me parece que es de los... Por Israel. Sí, de los hechos más graves que ha pasado en el último tiempo. Totalmente Y contrario al derecho pasó colado, digamos, decir... Bueno, y todo lo que está pasando en Gaza. En Cisjordania, en que no se ha intervenido, digamos, para pararlo. Yo vengo a un mundo donde le ponían cascos azules a la gente y las mandaban recordemos los Balcanes y esas cosas. Yo lo planteé en otras sesiones de nosotros. Es decir, a mí lo que me llama la atención es que un presidente solo de un país en Sudamérica no va a hacer mucha fuerza, pero ¿dónde está la citación a la OEA? ¿Dónde está la citación a los organismos que sí participamos? Y porque Sudamérica, la única forma que tiene de alzar su voz y que sea incidente es con la unión y con la coordinación. Es decir, en este mundo, Camilo, donde tú acabas de plantear que hubiera pasado ¿qué hubiera pasado si en Brasil y Estados Unidos, después de los movimientos masivos hacia el Parlamento, efectivamente se hubiera producido un golpe de Estado? ¿Qué habría pasado si en Estados Unidos un golpe de Estado vota al Congreso y cambia el destino de la nación? Sí, ahí hay algunos libros de distopia que cuentan estos casos que son bien entretenidos. Hay uno que gana Hitler la Segunda Guerra Mundial, Fatherland. Hay otro que en Estados Unidos gana Lindbergh y no Roosevelt la elección. Y son libros bien entretenidos. Philip K. Dick, el hombre del... Están generando más necesidades de lectura. Sí, es que son muy entretenidos porque te ponen el contrafactual. A la serie de televisión. Sí. En fin. Ay, pero yo quería leer... De manera de High Castle. Me mató el libro. Cristian, que está siempre bien enterado, me muestra que ya se sortearon los números para la elección. La papeleta. Sí, ¿lo decimos? ¿Cómo son? Lo decimos. El Cervelo hoy día entregó el sorteo para determinar el orden de los candidatos presidenciales en el voto, en la papeleta. Primero, Franco Parisi. Segundo, Yanet Jara. Número 3 será Marco Enríquez Ominami. 4, Johannes Kaiser. 5, José Antonio Cast. 6, Eduardo Artés. ¿Y el 7 de la suerte, a quién le tocó? Evelyn Matei. ¿Qué pasó? Pero ya le tocó en Y el 2013. 8, Harold Mayne-Nichols. Ya le tocó en 2013 a Matei. Tuvo suerte. ¿Cómo va a ser el jingle de Cast? Ya no es vota Cast, vota 2, vota Cast. Van a tener que cambiar. ¿Cuál es el de Oye, casa? pero quizás lo repite porque 5, fue súper pegajoso. Es que todos tienen su gracia. Vota 5. No. Todos tienen su Va a gracia. buscar un... Hagamos una propuesta de panel. 666 Artés. Sí, seguramente. Ese me gustó, Además pega. Pega más, ¿o no? Sí, no, total. Oye, creativo. Yo lo encuentro genial. Oye, increíble. Aldo lleva todo este rato en eso. ¿Ustedes creen que estuvo ¿Poniéndonos atención? No. Se me acaba de ocurrir. Oye, 666. falta de confianza. Está buena. Oye, no, se está como anotando. 666 por Artés. Está bien. Tan interesantes los números. Y bueno, y el tema de las manos también, el 2. Sí, claro. El 3 como... Sí, bueno, ahí. Pero está complicado porque son 4. muchos.
¿Cómo hace Harold para el 8? Claro. Las dos manos nomás. Lo mismo que Evelyn. Es como la canción de los 4-4. perritos, de los 8. Ahora, en los apellidos de Johannes Bueno, Kaiser son el eslogan impresionantes. de Matei en 2013 fue un 7 para Chile, porque también fue número 7. Mira. Ah, mira, un está 7 bueno. para Chile, lo va a repetir en Un 7 para Chile, está Claro, bien lo va a en ella. repetir. Además, ella es muy correcta. Un 7 para Chile. Grace, que lo pases muy bien el 18. Sé que es una fecha Maravilloso. particular para ti. Sí, me encanta. Camilo, lo mismo. Sí, también. Disfruto mucho las fiestas patrias. Es nuestro carnaval. Muy bien. ¿No compráis volantines? ¿Hacía el trompo para los cebados? No, el trompo. Volantines sí me gustaba mucho. El trompo malazo. ¿Sí? Sí, Es malísimo. que es difícil el trompo, seamos honestos. El emboque es entretenido. El emboque sí. Yo soy campeón de emboque. Algún día se lo voy a mostrar. Ya, pues, porque yo también soy buena. Y también compitamos. ¿Sí? Pero Se armó el panel 18. a ver, Cristian, vamos a la precisión. ¿Lo hacís con giro o no? No, yo sí. No, sin. Sin, así Sí. vertical. Claro. ¿Y tú, De abajo Aldo? arriba. No, con giro. El fa. Es Ay, profesional. ¿cómo es? O sea Que dais la vuelta. No hacía así, pum. Claro. Sino que Ah, hacen- que da la vuelta ya, Claro. perfecto. Ya Ok. puede ser la técnica. Pero soy el gallo más malo para los volantines. Quiero insistir en mi idea de que debería haber encumbradores de volantines. El que tú llegues y ya está encumbrado. digamos. Y tú solamente, Tú hacías así. claro, lo mantienes nomás. Exacto. Y nada más. Otra cosa, yo feliz en la parrilla, ahí no tengo problema. ¿La parrilla sí? Sí, ¿Se te da? estoy horas Nos estamos ahí parado. ofreciendo. Nos estamos ofreciendo. Yo hago empanada de pino. Ah, viste, ya tenemos. Familia. Ah, pero por favor, yo hago Falta alguien terremoto. que haga el vinito y. Yo hago los terremotos. Bueno, acá estamos. Listo. Y el borgañ y chicha también. Borgoña, por favor, respáldame en esto. Borgoña. El Borgoña es mucho mejor que el terremoto, Grayson, ¿no? Ay, no sé, los dos me encantan. Y el Clery. Clery. De hecho, la otra vez estábamos discutiendo con Aldo si era Clery o Borgoña. Yo le dije, es Clery, porque el vino Clery. blanco. Es vino El blanco. Borgoña en chirimoya, digamos. Chirimoya y le Claro. ponemos un poquito de jugo de naranja. No. Un chirimoya alegre. Bueno, pero la responsabilidad de este programa, que se da en la seriedad del debate y en la altura de miras con que discuten Grace, Camilo y Cristian, obliga a decir que tomemos con moderación en las fiestas patrias. Absolutamente. Por supuesto. Sí, sí, sí. Si toma, no maneje. Hay que Exacto. Si manejar. maneje, no tome. Muchas gracias, muchachos. Gracias por la altura Muchas del gracias, debate. felices Un fiestas. abrazo. Camilo Charme, Cristian Stuart, Grace Schmidt, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en País ADN.